decentes. Entonces, lo primero es eso. Ocurre que si hablamos de detectar o de detección, quiere decir, como decía, que hay alguien con una lupa que mira. Realmente quien hace las labores de detección inicial suele ser, en la mayoría de los casos, la maestra de educación primaria, muchas veces la maestra de primero o la de segundo curso. En algunos casos menos frecuentes, la de preprimario. ¿Por qué la de primero? Porque justamente es en primero donde se entra de lleno al proceso formal de aprendizaje de la lectoescritura. Y es ahí muchas veces donde los niños empiezan a presentar dificultades y es ahí donde la maestra, si trabaja de manera personalizada con ese niño o niña, se da cuenta que hay algo que está interfiriendo con que este niño avance. Entonces ella identifica, detecta, se da cuenta que algo no está bien y da la primera alerta. Muchas veces remite al niño al psicólogo del centro educativo. Si el centro educativo no tiene servicios de psicología, puede que haga un referimiento externo o simplemente le comunique a los padres que hay algo que no está bien con el niño. Es muy común encontrar que los padres, ante la primera alerta, muchos padres no actúan. Muchas veces buscan excusas para indicar que si el papá aprendió lento, que si hay alguien en la familia, que si es sinvergüencería del muchacho, entre otras. A veces la maestra no logra, quizás porque tiene muchos niños, quizás porque no le presta la suficiente atención, quizás porque el niño es tranquilito y se porta bien y no lo descubre, quizás porque el niño está en un colegio de esos de clase baja y quien da la clase es una muchacha que está estudiando educación, pero todavía no tiene la suficiente experiencia como para detectar estos casos. Por múltiples razones, a veces el niño pasa desapercibido. ¿Y quién viene a darse cuenta que algo no está bien? Al niño lo ponen en una sala de tarea y la profe de sala de tarea es quien se da cuenta. De hecho, a nosotros nos han llegado casos que es una profe de sala de tarea quien descubre que el niño no está aprendiendo como debería, que hay algo que está generando una dificultad ahí. Habrán otros casos donde será la misma madre, quizás que tendrá la preocupación de que siente que su niño no está aprendiendo al ritmo debido, que hay algo que no está funcionando bien. Y muchas veces esta madre va a tener la confusión de si lo que está pasando es algo propio del niño o si es el centro educativo que no está dando lo que debería de dar. La realidad es que no es el psicólogo quien hace la primera identificación. El psicólogo recibe a un niño que ya alguien ha dado una alerta que ha dicho, mira, hay algo que no está bien con este niño y me gustaría que tú lo evalúes. Entonces, esa primera alerta o viene del centro o viene de alguien que está asociado al centro en el sentido de que apoya al niño, aunque no pertenece al centro, como decía, de una sala de tarea, alguien que apoya de manera externa, o incluso los padres, pero los padres en menor medida. Muchas veces los padres se ciegan. En algunos casos sí hay padres muy preocupados y otros incluso que quieren adelantarse a los procesos. Esa primera alerta es la que nos da paso a nosotros y nos dicen entonces, si llega el niño a nuestro servicio externo, ¿verdad? Debemos hacer una evaluación. Ahora, ¿qué pasa? El concepto de evaluación, algunos colegas lo limitan al concepto de aplicación de pruebas y es un concepto ciertamente mucho más amplio que la mera aplicación de prueba. El concepto de evaluación tiene que ver con la recogida de una serie de informaciones que permitan poder establecer un perfil adecuado acerca del niño o niña con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, para poder establecer si lo que está afectando a este niño es una dificultad o es un trastorno específico, entonces nosotros primero tenemos que recoger informaciones generales. ¿Informaciones sobre qué? Informaciones acerca de la situación inicial que nos presentan. Nos dicen, mira, este niño que te estoy remitiendo
todavía no lee no lee, a pesar de que él ya lleva medio año en primero, de que ya hay niños de su grupo que están leyendo, van por tal lección. Él le enseñamos algo hoy y parece dominar una letra y al día siguiente ya no se acuerda, ya no la reconoce, se le olvida. Entonces, esa información inicial es sumamente importante porque es la que nos dice cuáles son las manifestaciones sintomáticas que está dando el niño y a partir de ahí es que debe iniciar la exploración. Entonces, la exploración debe tratar de buscar cuáles son otras manifestaciones que quizás no nos han dicho, pero que la maestra puede haberlas detectado o la madre. ¿Cuáles son otras manifestaciones? Vamos a ver, el niño escribe, el niño puede copiar, el niño, ¿cómo es el dibujo del niño? Porque el dibujo tiene mucho que ver con la escritura. Hay toda una teoría que habla acerca de la evolución gráfica en el ser humano y cómo esta evolución gráfica es un proceso de preescritura para ver si hay aspectos motores, aspectos neurológicos involucrados. Entonces debemos explorar también cómo ha sido el proceso de iniciación del niño en este proceso del aprendizaje de la lectura, de la escritura. A veces un niño puede no estar aprendiendo porque quizás la primera experiencia que tuvo fue muy traumática por alguien que quizás le intentaba forzar a personas a veces que golpean a los niños para que estos aprendan como si el golpearlo fuese un modo de enseñanza. Ruth. Puede abrir el micrófono, Ruth, para la intervención. Lo que pasa es que el chat tiene una pregunta. Ajá. Entonces no sé si estás atento al chat. Ok, yo sí, sí puedes. ¿Qué sucede si un niño que... Sí. ¿La aclaran ahorita? Sí, digo, si puedes, Ruth, sí, la veo ahora, si puedes, anótala para que ahorita sea más fácil, la vuelves a copiar o me la lees, ahorita te digo cuándo, sí. Entonces, como decía. Ok, perfecto. Sí, gracias, Ruth. Este chico, empezamos la exploración por ahí, a ver cuáles son las manifestaciones, pero también decía que algunos niños a veces pueden tener dificultad en el aprendizaje porque ha habido un proceso inicial entorpecido por un maltrato de la persona adulta, la persona que tiene un niño zurdo y quiere forzarlo a utilizar la derecha, por ejemplo, y otras veces por no tomar en cuenta los sentimientos del niño, porque piensan que el proceso de aprendizaje es un proceso meramente mecánico y nada afectivo, cuando en realidad la parte afectiva tiene un gran peso. Entonces la exploración debe recoger esa información inicial, pero luego además debe abocarse a una entrevista que aborde aspectos del desarrollo del niño, el desarrollo escolar, pero que aborde además el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo intrauterino. Si bien algunos profesionales utilizan unos instrumentos tipo anamnesis que empiezan desde el desarrollo intrauterino para luego tener todo el historial, usted puede utilizar ese formato o puede no apegarse a ese formato, sino hacer su exploración partiendo desde la descripción inicial que le dieron e irse profundizando según las áreas que usted entienda más pertinentes en el momento. Particularmente yo, que he aprendido a aplicar el modelo sistémico a distintas áreas, procuro ir explorando en función de lo que creo pertinente en el momento. No necesariamente me voy al proceso intrauterino, porque a veces las situaciones que afectaron el proceso de aprendizaje del niño se dieron posteriormente. Entonces, hay diversidad de formas de cómo hacerlo. Entonces, la idea es que alguien detecta, que muchas veces es la profesora, otras veces los padres. Luego entonces se hace el referimiento y nosotros comenzamos el proceso de evaluación. El proceso de evaluación comienza con entrevistas, haciendo preguntas. Y esas preguntas van a explorar cuál es la situación del niño
y desde cuándo se viene dando esta situación. Hay que explorar incluso qué tipo de acciones se han llevado a cabo con la intención de poder ayudar al niño a superar la dificultad y cuáles han sido los resultados de esas intervenciones. Entonces, luego que recogemos toda esa información, lo correcto sería dedicar un tiempo a analizar esa información. O sea, la información no se recoge para tenerla en un expediente y decir, tengo 10 páginas de información de este niño. Esa información debe ser analizada para ver qué de eso que me han contado podría ser una potencial causa o un potencial evento generador de la dificultad del niño. Entonces, una vez analizada esa información, yo puedo pasar, entonces sí, a determinar la necesidad de aplicar instrumentos de evaluación, instrumentos psicométricos, pruebas. Y ahí, por coincidencia, vengo a responder una pregunta que pone en el chat. La que no he respondido es porque entiendo que más adelante será respondida. ¿Cuáles pruebas debo yo aplicar para poder evaluar la dificultad del niño? Las pruebas siempre dependerán de cuáles son los síntomas que el niño está presentando. Hay pruebas que son generales, que uno las puede aplicar casi ante cualquier caso. Hay otras que son más específicas. Por ejemplo, si el niño que le traen a usted es un niño que está presentando dificultades específicamente en la lectura, en el aprendizaje de la lectura, pero la madre te dice, pero en la matemática, mire, excelente, ese niño ya se sabe los números, hace esto, hace aquello. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dentro de mi proceso de evaluación, yo puedo aplicar un TALE que evalúa, el TALE es el test de análisis de lectoescritura, porque el TALE me va a dar información sobre el proceso de lectoescritura. O puedo aplicar un PROLEC que evalúa procesos lectores. Eso porque hay un problema de lectura y me dice que no hay problema de matemáticas. Pudiera aplicar una prueba de inteligencia, quizás. Pudiera aplicar una prueba proyectiva. Particularmente, yo siempre aplico pruebas proyectivas en conjunto con las demás pruebas que voy a utilizar, porque la parte afectiva es importante y siempre está involucrada dentro de estos procesos. De hecho, el concepto mismo de trastorno de aprendizaje hace que la tengamos que tomar en cuenta. Entonces, empezando por ahí, cuando la información que me dan me dice además que el niño olvida rápido las cosas, que no retiene, y hay otras informaciones más dispersas, entiendo que es esencial aplicar una prueba de inteligencia específica. Por ejemplo, una escala Wechsler. La escala Wechsler se utiliza a partir de los 6 años de edad, por lo menos la WIS 5, que es la que se está utilizando actualmente. Si es un niño en edad preescolar, está la llamada WITSI. Pero realmente la WITSI no está tan diseminada en el mercado como lo es la WIS, que la WITSI se aplica antes de los 6 años de edad. Entonces sería lo correcto. Algunas personas hablan de aplicar un Raven. Realmente entiendo que aplicar un Raven a un niño de 7, 8 años, aún sea el Raven de colores, es poco relevante, porque el Raven nos da información acerca de la capacidad de inteligencia general no verbal del niño, más no es una prueba específica de inteligencia en términos generales, como es la WIS, que nos va a dar todo un desglose del funcionamiento intelectual del niño. Entonces, no es tan estratégico. ¿No tiene otra opción? Ok, aplícale un Raven infantil para medir inteligencia si no tienes otra opción. Pero siempre que se pueda aplicar un WIS, sería lo ideal. En los niños que están en primero de primaria, lo ideal sería aplicar un ABC, porque el ABC evalúa inteligencia y además nos da un pronóstico de cuánto tiempo le tomará al niño el aprendizaje de la lectoescritura. En el caso de niños que tienen dificultades con la escritura y con la matemática, el Bender puede ser una buena opción,
el test gestáltico visomotor de Loretta Bender. Y ya en algunos otros casos nos vamos a encontrar algunas otras pruebas, algunas pruebas de tamizaje, quizá más específicas, pero son pruebas que no son de un acceso tan fácil, tan común como estas que les he mencionado, algunas de las que distribuye TEA Ediciones o el Manual Moderno. Por ejemplo, se han diseñado pruebas para la detección de la dislexia, para la detección de la discalculia, disgrafía y así. O sea, pruebas un poco más específicas, como le llaman pruebas de screening. Pero como les digo, estas pruebas no están tan accesibles en el mercado y son un poquito más costositas. Alguien dice que se corta la voz. Díganme si esto es general o si es una situación de una, de dos. Por favor. A mí también se escucha como entrecortado, mister. Déjenme ver si... ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Está mejor? Mejor, mejor. Ok, bueno. Déjenme ver si antes de seguir puedo responder esta pregunta. ¿Qué sucede si un niño que anteriormente no se le ha detectado dificultad de aprendizaje presenta un periodo de bloqueo mental durante meses? El contexto es pruebas nacionales. Lo primero es que las pruebas nacionales realmente son para niños, me pregunto. Bueno, sí, a los de primaria, a los de sexto les están aplicando pruebas de sexto en la nueva modalidad, porque si hablamos de los adolescentes que terminan el bachillerato, ya no son niños. Una persona puede presentar dificultades en su aprendizaje debido a temas emocionales. O sea, un niño, por ejemplo, que atraviesa la separación de sus padres, un niño que está viviendo un duelo por una pérdida, puede presentar dificultades temporalmente. Pero también tenemos situaciones que afectan, por ejemplo, la parte física del niño. En una ocasión yo evalué a una niña que, de acuerdo a los padres, ella había crecido como una niña normal hasta los 6 años, me parece. Y a esa edad ya la niña estaba casi alfabetizada, casi. Pero ocurrió que en un momento la niña convulsionó. Entonces, esta familia vivía, o me imagino que vive todavía, porque hacen casi 10 años de ese proceso, en una montaña en San Juan de la Maguana. Y en esa primera ocasión que la niña convulsionó, tardaron 4 horas para que la niña recibiese atención médica. Entonces, en 4 horas, un niño convulsionando pierde una gran cantidad de neuronas. Luego, en una segunda oportunidad, la niña volvió a convulsionar. En esta ocasión fueron un poco más ágiles y lograron que la niña recibiera atenciones 2 horas posterior al inicio de las convulsiones. Entonces, esto generó un deterioro a nivel cognitivo de la niña, que ella olvidó todo lo que había aprendido, y en el momento en que yo la estaba evaluando, que ya tenía 9 o 10 años, creo que era, la niña realmente no sabía leer y olvidaba con mucha facilidad casi todo lo que aprendía en términos escolares. Entonces, claro, ahí estamos hablando de un caso donde hay una afección externa que evidentemente generó un deterioro en la capacidad de aprendizaje de la niña. O sea, ella hasta un momento determinado había tenido un desarrollo aparentemente normal, según la información ofrecida por sus padres, pero luego eso se ve afectado por el tema de las convulsiones. O sea, una situación ajena. O sea que sí, esto es posible, así como también situaciones emocionales pueden afectar. Entonces, vamos a ver algunas cositas de las que están aquí. ¿Qué es un trastorno específico del aprendizaje que ya mencionaba ahorita? O sea, hay un par de autores
los llamados Kir y Bareman, son dos de los más mencionados en esta materia, que ellos definen el trastorno específico del aprendizaje de esta manera. Y esta es una definición que es importante analizar. Ellos dicen que el trastorno, no la dificultad, ¿verdad?, es una disfunción. O sea, cuando hablamos de disfunción, estamos hablando de algo que no funciona correctamente como se espera que debe funcionar. Hay algo que está funcionando mal. Por ejemplo, si usted tiene una greca para colar café, se espera que el agua suba desde la base por un conducto que hay y brote en la parte superior. Si la greca no logra subir el líquido hasta la parte superior, entonces diríamos que hay una disfunción en la misma. Entonces, en el caso de un niño que tiene un trastorno específico del aprendizaje, realmente hay una disfunción. ¿En qué parte? En uno o más de los procesos psicológicos básicos. O sea, para que se produzca el aprendizaje, existen una serie de procesos psicológicos básicos que tendrán lugar cuando el niño está expuesto a la información nueva. Entonces, si alguno de esos procesos no está funcionando adecuadamente, se va a hablar de un trastorno. Algunos de esos procesos tienen que ver con la capacidad del individuo para comprender información, para usar la lengua, o sea, para hablar, la lengua es nuestro idioma, ¿verdad? Para utilizar la lengua de manera hablada o escrita, oral o escrita. Y además, esas funciones se van a manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, para pensar, para hablar, para leer, para escribir, hacer cálculos matemáticos. Entonces, estos autores dicen que además en esa definición se debe contemplar la posibilidad de que el niño presente algunas dificultades perceptivas, la posibilidad de que exista algún tipo de lesión cerebral o algún tipo de disfunción cerebral mínima. Lili. De hecho, ellos plantean que en casi todos los casos de niños que son diagnosticados con trastornos del aprendizaje, si se busca, se encontrará una disfunción cerebral mínima en casi todos los casos. En mi caso como terapista, yo he tenido la oportunidad de tratar a algunos niños que a la hora de ser evaluados neurológicamente se les ha descubierto una condición llamada crisis de ausencia. La crisis de ausencia es un tipo de convulsión en la cual el niño no presenta movimiento psicomotor, sino que al mirársele los ojos en el momento en que está convulsionando, el niño lo que hace es que parece estar ausente. O sea, es como si el niño se perdiese. El niño puede estar viendo televisión o haciendo alguna otra actividad que implica poco movimiento y de repente el niño se queda como oído. Entonces, cuando se le hace a este niño una resonancia magnética o se le hace un electroencefalograma, puede descubrirse este funcionamiento irregular de la electricidad cerebral. Entonces, según el DSM, si bien esta información es del DSM-4, pero realmente en el 5 no ha variado, lo que ha variado es el uso de algunos términos. Para diagnosticar un trastorno específico del aprendizaje deben darse 3 condiciones o una condición dividida en 3 partes, y es que el rendimiento del niño en lectura, en escritura o en cálculo estará sustancialmente por debajo de 3 situaciones, por debajo de lo esperado ante 3 situaciones. Número 1, el rendimiento del niño en lectura, escritura o cálculo estará por debajo de lo esperado para su edad. O sea, cuando el niño presenta un rendimiento deficiente en lectura, será necesario mirar a ver. Denme un segundo que tengo que conectar la computadora. Se me está descargando.
el rendimiento del niño en lectura, en escritura o en cálculo matemático estará sustancialmente por debajo de lo esperado para su edad. Por ejemplo, el niño tiene 9 años y todavía no lee. ¿Podemos decir que a los 9 años se espera que el niño ya sepa leer? Claro que sí. Entonces, ese es un elemento. Uno, si el niño a los 9 años todavía no lee, pero yo digo 9 por ejemplo, porque puede ser 8, puede ser 7. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento que se debe tomar en cuenta, y todo esto va a formar parte de un solo criterio, es que el rendimiento del niño en estas 3 áreas estará sustancialmente por debajo de lo esperado para su escolarización. ¿Por qué? Porque si yo tengo a ese niño de 9 años que todavía no lee, yo digo, pero tiene un trastorno de aprendizaje porque no lee. Pero la madre me dice, es que él nunca ha ido a la escuela, nadie le ha enseñado. Bueno, es que si nunca ha ido a la escuela, nadie ha intentado enseñarle a aprender a leer, pues es normal que no lea, aunque tenga 50 años. O sea que debe ser que el niño, además de que tiene la edad, ha sido expuesto al proceso de enseñanza y a pesar de eso no ha aprendido. Ahí hay un segundo elemento. Y el tercer elemento es el que me dice que el niño, para poder diagnosticar el trastorno, debe tener un nivel de inteligencia promedio o superior. O sea, el rendimiento del niño en lectura, escritura o cálculo debe estar sustancialmente por debajo del esperado para su nivel intelectual. Y ahí lo que está diciendo es lo siguiente. Si tengo un niño que está rindiendo poco en la escuela y usted le aplica una prueba de inteligencia y descubre que está rindiendo poco porque tiene una capacidad intelectual baja y su rendimiento se corresponde con esa capacidad intelectual, entonces no hay un trastorno de aprendizaje. Lo que hay es una capacidad intelectual baja y está rindiendo conforme a lo que su capacidad le permite. Es como que usted tiene un tanque de 55 galones de agua y usted quiere llenarlo con un vaso. Usted va a la llave y toma un vaso para vaciarlo en el tanque. ¿Cuánto tiempo usted va a durar para llenar ese tanque con vasos? Si usted coge cubetas, ya usted sabe que serán 55 cubetas que usted va a echar para llenar el tanque. Pero si tomó un vaso, no sabemos cuántos serán. Va a tardar más tiempo, el esfuerzo será mayor y es lo que pasa con la capacidad intelectual. Ahora, todo esto que está aquí, que lo ponemos como un elemento esencial que muchas veces es ignorado, realmente forma parte de 4 criterios. Y voy a agilizar un poco, que sé que estamos con el tiempo aquí atrapándonos. Déjame ver, pregunta Yuribel y luego sigo. Es normal que un niño de 9 años lea presilábico, pero en matemáticas haga sus cálculos bien. Un niño de 9 años se espera que esté en 4º curso, ¿verdad? Confírmenme esta parte. Me parece que es en 4º, que se espera que estén los niños de 9 años. Ya un niño de 9 años, fíjense que en 4º los libros traen las letras más pequeñas. Se espera que ese niño ya tenga una lectura fluida. El proceso de automatización de la lectura inicia para final de 2º grado y digamos que toma mayor formalidad en 3º. Un niño de 4 ya debe leer con cierta fluidez. O sea, no es común. Ahora, si dividimos la pregunta de Yuribel y nos preguntamos, ¿es común que un niño rinda bien o muy bien en una materia y en otra no tan bien? Sí, porque tenemos capacidades, las capacidades son múltiples. La teoría que habla de las capacidades múltiples es una teoría real. Ciertamente unas personas son muy buenas en un área y no tan buenas en otra área. Pero también esto no quiere decir que necesariamente es que el niño no tiene la capacidad para la materia. Tenemos que ver cómo ha sido socializado con dicha materia. A veces simplemente el niño ha tenido una mala experiencia en el proceso de enseñanza de esa materia, enseñanza-aprendizaje, y esto puede ser lo que esté interfiriendo. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Entonces decía, para diagnosticar un trastorno específico del aprendizaje realmente son 4 criterios que el manual diagnóstico nos presenta. Se los menciono porque este que está aquí es el criterio C. El primer criterio dice
que el niño realmente debe presentar al menos uno de 6 síntomas. Y esos 6 síntomas tienen que ver 2 con problemas de lectura, 2 con problemas de escritura y 2 con problemas de cálculo matemático. Y el DSM los enumera, dice que el niño presenta dificultad para leer y da una serie de detalles que no vamos a ver ahora. Ese es el primer síntoma. El primer criterio, el niño presenta algunos de estos síntomas, que es lo que identifica muchas veces la profesora, la madre, la profe de la sala de tareas. El segundo criterio es el que dice que este proceso, no, este es el segundo, perdón, que yo le dije que este es el C, realmente este es el criterio B. El criterio C dice que las dificultades del niño no se explican mejor por la presencia de otro trastorno. O sea, la dificultad que el niño está presentando no se explica mejor porque él tenga un trastorno de capacidad intelectual. O sea, si es una discapacidad intelectual, no es un trastorno de aprendizaje. Si es autismo, no es un trastorno de aprendizaje. Si es TDAH, no es un trastorno, TDAH, no es un trastorno de aprendizaje. O sea, hay condiciones que afectan el desarrollo y que también van a afectar el aprendizaje, pero no porque sean un trastorno de aprendizaje, sino que por las características de estas condiciones afectan el aprendizaje del niño. Y el último criterio dice que esta condición inicia alrededor de la edad escolar, o sea que será alrededor de los 6 años cuando estará su manifestación y se va a extender para toda la vida. Eso, el trastorno específico del aprendizaje que se extiende durante toda la vida, que no desaparece. Ahora, cuando se habla de una dificultad del aprendizaje, esta no necesariamente persistirá. Hay una autora que ahora mismo no tengo el nombre presente, que ella utiliza el término de interferentes de aprendizaje, y ella dice que hay una serie de condiciones que obstaculizan el aprendizaje de los niños. Y estas condiciones son, ella los clasifica en 3 tipos. Ella dice que hay interferentes de entrada de la información, otros de procesamiento y otros de salida. O sea, la información para que sea aprendida por el niño, primero entra de forma visual, de forma auditiva o de forma kinestésica. Luego es procesada por nuestro sistema nervioso en esa labor de procesamiento. Lo que se hace es que la información recibe un significado. Por ejemplo, ahora mismo yo veo la pantalla y veo que hay un fondo blanco y veo que hay unas letras negras, pero mi cerebro, esa información que es visual, le da un significado y yo le pongo nombre, pero ese nombre tengo que asociarlo con unos aprendizajes previos para decir que esto es blanco y que las letras son de color negro. Pero además para decir que esto es una D, que esto es un punto o una viñeta, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con una serie de procesos que se dan de modo interno. Entonces, esta autora habla de que hay interferentes que obstaculizan ese procesamiento. Y luego hay situaciones que interfieren con la salida de información. O sea, yo les digo a ustedes, aquí dice diagnóstico, cuando yo leo eso de forma oral, ahí hay una salida, pero yo puedo escribirlo. A la hora de escribir hay situaciones que también pueden interferir con la salida. Entonces, ella dice que hay situaciones que pueden afectar la entrada de la información, otras pueden afectar el procesamiento de la información y otras pueden afectar la salida de la información. Entonces, en el proceso de evaluación, y es a donde quiero llegar y ya iré cerrando con esto, en el proceso de evaluación, el profesional que trabaja en materia de terapia de aprendizaje tendrá que lograr detectar dónde está la dificultad del niño. Si estas dificultades parecen presentarse mayormente con una predominancia en la entrada, en el procesamiento o en la salida de la información. Entonces, esto, una vez identificado, podrá permitir al profesional desarrollar un programa que sea coherente con las necesidades específicas que tenga el niño
y que atienda justamente a las necesidades de este. Si el niño presenta un trastorno y este trastorno logra ser diagnosticado porque se ha hecho una evaluación y se ha podido validar que se cumple con los criterios, entonces se ha de someter al niño a un proceso de tratamiento llamado terapia de aprendizaje que contemple la realidad particular de este niño, pero teniendo la conciencia de que la terapia no va a lograr remitir por completo la limitación del niño, sino lo que hará será paliar, hará mitigar, reducir los efectos negativos del trastorno. Cuando hay una dificultad que no es un trastorno en sí, entonces también el niño se someterá o a un proceso de terapia de aprendizaje o a un proceso de apoyo académico que busque también mitigar las situaciones que estén afectando dicha dificultad, pero que se busque sobre todo superar la misma para que el niño entonces pueda continuar sin la necesidad de ese apoyo. O sea que el apoyo para el niño no será necesariamente permanente, sino transitorio mientras se supere esa llamada dificultad. Termino indicando que, por ejemplo, el Ministerio de Educación Dominicano, desde el área de intervención psicopedagógica, utiliza los términos de necesidades educativas y ellos dicen que existen 3 tipos de necesidades educativas. Esto no como una teoría del ministerio, sino como una teoría adoptada de algunos autores. Dicen, bueno, un niño presenta, los niños presentan dificultades comunes de aprendizaje o dificultades, sí, dificultades comunes, aquellas que son compartidas por todos los niños. Por ejemplo, todos los niños necesitan aprender a leer y escribir. Esa es una dificultad, una necesidad, no dificultad, perdón, una necesidad. Necesidades comunes de aprendizaje. Entonces, están las necesidades comunes que son aquellas compartidas por todos los niños. Todos necesitan aprender a leer y escribir. Pero hay niños que tienen necesidades individuales. Una necesidad individual es aquella que se encuentra en un niño, pero no necesariamente en otro. Por ejemplo, un niño puede tener dificultades para pronunciar correctamente algunas palabras y esto se vuelve una necesidad individual. Es propia de él, pero esto no le va a impedir, solo que va a hacer que él necesite cierto apoyo temporal. Un niño fue inscrito en la escuela tarde y por tanto va a requerir que se le dé un apoyo adicional para poder ponerse a tono con lo que debería tener a una determinada edad. Son los niños que están en sobreedad, por ejemplo. Ahí hay necesidades individuales. Y hay niños que tienen necesidades específicas de aprendizaje y entonces este término lo utiliza el ministerio para referirse a aquellos niños que presentan alguna discapacidad intelectual, que presentan algún trastorno específico del aprendizaje o que tienen alguna situación irregular. Por ejemplo, un niño que tiene dificultad visual, es no vidente o tiene problemas auditivos o tiene problemas de discapacidad física, ¿verdad? Todos esos niños entran dentro del concepto de necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, se supone que a partir de ahí se tendrá que poder lograr una visión clara y específica de cuál es la realidad de un niño para determinar entonces qué tipo de intervención es que se hará. Así que Ruth, ya tienes la palabra para ver si en este momento se hacen algunas preguntas en torno a lo que he dialogado hasta ahora. Realmente este es un campo de conocimiento muy amplio que es difícil poder abordarlo todo en un encuentro. Muchísimas gracias, José. De verdad que siempre encantada con su exponencia. Son muy aclaratorios para muchos de nosotros que seguimos estudiando a pesar de haber terminado. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirla por el chat para ir leyéndosela a José.
o pueden abrir su micrófono. Sí. Bueno, Ruth, parece que no hay pregunta, no sé, o están tímidos, tímidas. Vamos a ver qué hay en el chat. Un niño de 12 años que siempre ha sido meritorio, excepto el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Un cambio, sí. Los cambios, para bien o para mal, siempre generan desequilibrio. El equilibrio es lo que ocurre cuando llevamos una rutina, buena o mala. Por ejemplo, una persona se acostumbra a desayunar yaniqueque todos los días, esos yaniqueques mojaditos en aceite, en grasa, y de repente esa persona deja de comer los yaniqueques y comienza a comer fruta para desayunar, y es muy probable que su cuerpo comience a presentar síntomas de algún tipo de enfermedad. Porque ese cambio, a pesar de que es positivo, pero el cuerpo lo va a detectar como un desequilibrio en una estabilidad que se tenía. Entonces, en este caso, el cambiar de colegio a escuela pública, lo mismo puede ser a veces cambiar de un colegio en el cual el niño tiene a sus amiguitos, ya está acostumbrado para un entorno nuevo, entonces va a traer consigo unas exigencias que muchas veces harán que el niño presente una vivencia de duelo. Hay que ver cómo era ese colegio, cómo es la escuela. No es que la escuela sea mala, a veces hay escuelas públicas que son mejores que algunos colegios, pero el proceso de cambio en sí es común que esto pueda pasar. No quiere decir que vaya a pasar con todos los niños, pero ahí yo entiendo que la explicación es justa. Y también hay que ver cómo ha sido la experiencia de este niño, si ha sido para él, si quería estar ahí, si no quería estar ahí. Por ejemplo, este último año escolar, yo tuve la oportunidad de trabajar con algunos adolescentes. Recuerdo uno de manera particular que su gran reto era que él no quería estar, a él lo cambiaron de un colegio para otro y él no quería estar ahí. Y se pasó el año completo dando dificultades porque abiertamente decía que él no quería estar ahí, por más que se intentaba razonar con él de que, bueno, ya estás ahí, ya es enfrentar la situación y luego ver si logras convencer a tus padres. No quería estar ahí. O sea que hay procesos que son difíciles. Jennifer tiene la mano levantada, luego leo otra pregunta del chat. Jennifer. Buenas noches para todos. Tengo una situación con mi niño de 9 años. Él está en cuarto. Él entiendo que por cuestiones de la pandemia, él se atrasó bastante en la lectura y en la escritura. También entiendo que es un niño muy inteligente y que él aprende rápido escuchando. Hace unas exposiciones extraordinarias, pero tiene dificultades en la lectura. Quisiera saber si es que él tiene algún trastorno, no sé. Lo correcto en ese caso es que se le haga una evaluación con una prueba llamada PROLEC. El PROLEC-R permite evaluar los procesos que intervienen en el aprendizaje de la lectura. Entonces, el resultado de esa evaluación debe decir cuáles son los procesos, en qué condiciones se encuentran los procesos que intervienen en la lectura, si hay alguno que no está operando de manera adecuada. Pienso de entrada que si está funcionando bien en las demás áreas instrumentales básicas de la escuela, probablemente no se deba a un problema intelectual ni a un trato, bueno, la evaluación intelectual puede ser importante por lo siguiente.
El trastorno específico del aprendizaje se diagnostica cuando se descubre que el niño tiene la capacidad intelectual para aprender, pero a pesar de eso no aprende. Entonces, pudiera ser importante la evaluación intelectual, pero de entrada la evaluación más importante es la de procesos lectores, que te va a poder detectar cuáles son los aspectos ahí de la lectura que están involucrados y qué es lo que hay que reforzar. Entonces, esa sería la evaluación inicial, que es un psicólogo entrenado en el uso de esta prueba quien debe hacer la evaluación. Agustina pregunta, un niño de 8 años tiene dificultad de aprendizaje, no sabe leer y reprobó este año. Cuando un niño reprueba, entiendo que es bueno hacer dentro del proceso de evaluación toda una recogida de información de qué fue lo que pasó durante el año. Yo creo que se supone que las dificultades debieron identificarse con suficiente tiempo y ver si se hizo algún tipo de intervención especial o no. Ver qué papel jugaron los padres, qué papel jugaron los maestros. Recoger toda esa información para empezar a intervenir desde ahí, de que este año no se repita lo mismo. Y que cada uno defina cuál es el rol que va a jugar en el año que comienza. Entonces, hacer esa recogida y también hacer evaluación intelectual, por ejemplo, aplicarle una escala de inteligencia, por ejemplo, un WIS, y una prueba afectiva, una prueba proyectiva, por ejemplo. Ya la de lectura o de escritura, no sé, eso dependerá de la naturaleza del caso. Un niño de 14 años se le olvida las cosas, pero es muy inteligente en los dibujos y los números, pero en la lectura cuesta mucho el aprendizaje de leer. Mira, lo ideal sería que se pueda intervenir a los niños antes de los 12 años. Sin embargo, a los 14 sí se puede evaluar. Recuerden que existen las inteligencias múltiples. Un niño puede tener muy buena capacidad para un área y no tanta para otra. También las actitudes. Si al niño le gusta más una cosa, se va a desempeñar mejor en esa cosa probablemente porque va a poner más empeño. Entonces, entiendo que lo ideal sería que el niño pueda dedicarse a aquello que le gusta, fomentar si le gusta la pintura o en los dibujos y realmente puede ver esto como una vocación, fomentar que lo estudie a la vez que se le dé el apoyo en la lectura y si es necesario hacer la evaluación del lugar para poder detectar si hay alguna dificultad y entonces trabajar de manera directa esa dificultad. Rosemary, ¿qué sucede cuando la edad mental y cronológica de un niño es distinta? A pesar de que yo no soy amante al concepto de edad mental, sé que muchos teóricos la utilizan el concepto, en la misma escala Wechsler lo utilizan. El concepto de edad mental lo que nos dice es qué tan por debajo se encuentra un niño de lo que debería estar. Y eso lo que sugiere es que se deben realizar actividades con la finalidad de estimular. En cada momento la estimulación será diferente. Un niño que está en edad de 6 años requerirá un tipo de estimulación diferente al niño que está en edad de 9 años. Entonces, lo que se debe hacer es escoger el tipo de actividades acorde a la edad mental del niño con la finalidad de estimular y que éste pueda desarrollarse, tomando en cuenta que las actividades de estimulación deben realizarse con la mayor regularidad posible para que haya un reforzamiento. Cuando una persona va al gimnasio, echa músculo por 2 razones. Primero, porque va con frecuencia y segundo, porque cada vez le pone más peso al tipo de elementos que levanta. Entonces, asimismo debe pasar con las actividades de reforzamiento. Deben ser frecuentes y cada vez aumentar el grado de dificultad. Ok. Ya voy a responder la pregunta número 6 y ahí me despido. Digo, la última pregunta que dice América, un niño de 6 años es normal que pronuncie casa, taza, todo lo que lleva S lo pronuncia con T. ¿Hasta qué punto normal o alarmante? Lo ideal sería que ese chico sea evaluado por una logopeda para ver, porque si bien me está hablando de una pronunciación específica, habría que ver, entiendo, si esa pronunciación se extiende a otras áreas de la expresión y hay que ver si
no afecta para nada a la escritura o si tiene algunas manifestaciones en la escritura. La logopeda, que es la especialista en dificultades del lenguaje, del habla y del lenguaje, podrá ver si hay alguna dificultad que pueda ser corregida. En la mayoría de los casos se pueden corregir a través de ejercicios y terapia. Y si esto no afecta a la escritura, qué bueno, pero igual sería bueno tratar de corregirlo siempre que sea posible. Pero es ahí, esa es la expresión que pudiera estar la dificultad. Hay que ver si no tiene una connotación neurológica, a veces la tienen, otras veces no. Pero realmente es la logopeda quien debe evaluar esa parte. El terapista de aprendizaje ahí hace una identificación inicial y remite a la logopeda. Y ese tipo de situaciones, cuando se identifican bien temprano, a los 3, 4 años, y se intervienen desde ahí, muchas veces se superan con mucho más facilidad que cuando se espera ya a esta edad de 6 años, que muchas veces le genera al niño hasta dificultades en su autoestima. El niño cuando a veces puede, a otros hasta lo relajan. Y esto sí que se convierte en una situación difícil. Bien, gracias por acompañarnos, Ruth. Nuevamente, gracias por la invitación a todo el equipo de la Fundación Activo 2030, que no lo dije ahorita, pero trabajé durante un par de años también con el Centro de Salud de la Fundación Activo 2030, que está aquí en María Auxiliadora, me parece que es. Y es una fundación que sé que vive haciendo mucho bien por personas de diferentes áreas del país. Así que gracias por la invitación. Un honor haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de los que han participado en esta conferencia. El Club Activo 2030 de San Juan de la Maguana se siente muy agradecido con ustedes y en especialmente a CEACSI y tanto a José por aceptar el llamado para impartir dicha charla. Con esto damos clausura. Yo creo que todos se fueron con una gran experiencia de la misma, así que en unas próximas quizás no volvamos a ver. Bien, a la orden siempre. Pasen buenas noches. Gracias. Bye.